Ahora, no creo que los siguientes ejemplos van a contar en una corte americana, ni creo que mi aseguranza de abogados cubre cortes internacionales, pero como esta religión es para todos los seres de la tierra, voy a listar los países que los Estados Unidos sabotearon en favor de corporaciones americanas. Y hay que tomar en cuenta que estas acciones fueron hechas en secreto, con mentiras y estafas, que hay instantes donde ninguna prueba vio la luz del día, así que pueden haber más países de lo que voy a mencionar. La primera nación fue cualquier intento que los nativos americanos trataron de establecer. Al presente sí tienen sus naciones adentro de los Estados Unidos, pero son simbólicos más que gobiernos independientes. Y peor que eso, los nativos americanos sufrieron el peor genocidio en toda la historia de la humanidad. Nosotros los europeos matamos todo un hemisferio de gente casi en su totalidad. Robamos sus tierras y afirmamos que nosotros éramos los civiles. La siguiente nación es los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos fue creado era con la intención de que todos los seres humanos eran igual y merecían vida, libertad, búsqueda de felicidad y justicia para todos. Nada de eso fue dado a los africanos en los Estados Unidos o a sus descendientes, ni siquiera con 100 años que pasaron y una guerra civil fueron deshumanizados en un nivel industrial por siglos. El tipo de daño psicológico que fue causado no nomás puede ser superado tan fácil y ese sentimiento deshumanizante persiste hasta el presente. Al que oprima le gusta esconder su odio con palabras falsas, tecnicidades, accidentes malintencionados y cualquier cosa entre manipulación de distritos a devaluación de cualquier cosa asociada con la cultura del oprimido, en este caso a los africanos americanos. Y también en los Estados Unidos matamos a mucha gente china quien construyeron las vías del tren con pésimas medidas de seguridad o posiblemente ninguna medida de seguridad. Pero la siguiente nación es México. A los Estados Unidos le gusta pensar que la guerra contra México fue la primera verdadera guerra de los Estados Unidos, pero ellos invadieron a México cuando el país todavía ni se recuperaba de haber durado años peleando contra Francia. No era una guerra verdadera, era una paliza a alguien que estaba lastimado en el suelo. Y sí entiendo que en esos tiempos México era un imperio malvado, pero igual los Estados Unidos se ha convertido en lo mismo. Ahora sigue Hawái. Era un reino antes de que los Estados Unidos lo convirtiera en un estado, porque la reina parecía que estaba amenazando los intereses de las compañías de azúcar que pertenecían a americanos que eran descendientes de los misionarios que llegaron a Hawái. Los Estados Unidos mandó su ejército, removieron a la reina y le dieron control a uno de los dueños de las compañías. Nosotros conocemos el nombre de esa compañía como Do. Ese era el apellido del nuevo encargado. Después era Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y Guam. Estos lugares fueron colonizados por España, y a los Estados Unidos no le gustaba tener autoridad española tan cerca de su país, así que ayudó a grupos de liberación en Cuba y Puerto Rico con falsas promesas de libertad. Y Guam y las Filipinas eran parte de los terrenos porque esta guerra era contra España. A los Estados Unidos no le importaba nada porque ellos eran nomás otro imperio colonizador. Cuando ganaron no querían un gobierno extranjero tan cerca de los Estados Unidos, así que convirtieron a Puerto Rico a un territorio de los Estados Unidos y en Cuba instalaron un dictador para proteger las compañías americanas que estaban explotando a los cubanos y a los recursos del país. Esto será un tema que ocurre con frecuencia cada vez que un país quiere libertad, especialmente de compañías americanas y los Estados Unidos mintiendo que valoran libertad y pelean contra imperios colonizadores. Las Filipinas y Guam no se cuentan como países cerca de los Estados Unidos, pero todavía fueron manipulados. Guam fue convertido en un territorio y a pesar de ser una isla pequeña, 25% de la isla pertenece al ejército de los Estados Unidos. Y la gente de Guam sirve al ejército de los Estados Unidos, pero el gobierno les niega ayudas a los veteranos. Las Filipinas también tenían grupos de liberación y al ganar confiaron que los Estados Unidos honraría su promesa de darles libertad, pero los Estados Unidos decidió tomar control sobre el país para ellos mismos por más de 40 años, durante cual tiempo el imperio de Japón invadió las Filipinas y los Estados Unidos no hizo nada. Se puede decir que la gente de las Filipinas eran americanos y fueron traicionados otra vez por el país que según era liberador de la gente oprimida y luchador de imperios colonizadores. Y hablando de Japón, quiero mencionar que el país fue forzado a participar en el intercambio de mercados libres, pero los poderes europeos y estadounidenses les dieron tratos injustos que causaron al país a reflexionar que si no se convierten en un imperio colonizador como los europeos y estadounidenses, ellos terminarían colonizados. Los japoneses nunca tenían planes de ser un imperio malvado, nosotros los inspiramos. Y en nuestra defensa, los poderes del Medio Oriente y del norte de Europa y del norte de África y Rusia nos
inspiraron a nosotros, igual como ellos fueron inspirados por otros. El siguiente es Nicaragua. Al comenzar los 1900, los Estados Unidos tenían compañías poderosas en Nicaragua, y un nuevo presidente prometió regular estas compañías. A los Estados Unidos no le gustaba eso, así que el secretario del Estado pone a trabajar a propagandistas y al ejército de las marinas para atacar al nuevo presidente. Por su propio bien, resignó y sería una de las muchas guerras que los Estados Unidos empiezan en Centroamérica para proteger a las compañías corruptas. Pronto pasaría lo mismo en Honduras, pero esta vez no fue un agente del gobierno, sino un ciudadano de los Estados Unidos. Un hombre de negocios tenía compañías de plátanos en Honduras, y cuando un nuevo presidente prometió regular las compañías estadounidenses, el hombre de negocios compró una nave de guerra y contrató a mercenarios para invadir Honduras. Y el gobierno de los Estados Unidos sabía todo lo que estaba pasando, pero no les gustaba que el presidente quería ayudar a su gente, así que estuvieron al pendiente por si el hombre de negocios necesitaría ayuda. El presidente tuvo que abandonar sus puestos y el nuevo presidente era tan corrupto, no nomás les dio tratos lucrativos al hombre de negocios, sino que usó las taxas de hondureños para pagarle al hombre de negocios por los costos de la nave de guerra y los mercenarios. Para los años 1950, los Estados Unidos ya era un superpoder y tenía la Agencia Central de Inteligencia, o el CIA, y ellos y el gobierno comunista de Russo, o el URSS, manipularon uno al otro en muchas maneras, muchas veces manipulando a países que se alineaban con cualquier de estos dos. La Guerra Fría fue mal interpretada. Las guerras que se pelearon en todos los diferentes países causaron baños de sangre. No más porque esa sangre no llegó a los Estados Unidos no se significa que mucha gente no tuvo que pasar por un infierno por lo que nosotros y el URSS hicimos. En 1953, un nuevo líder fue elegido en Irán, que prometió liberar el control que una compañía de Inglaterra tenía sobre el petróleo del país, una compañía que ahora conocemos como BP Oil. La compañía amenazó al nuevo presidente y con ayuda del CIA, usando dinero de las taxas, empezaron a sobornar a líderes locales para echar mentiras del nuevo líder. Les pagaban a gente común a que atacaran líderes religiosos y hacerlos de manera que pintara la historia de que el nuevo líder estaba haciendo todo esto. También le pagaban a gente para que protestara o hicieran demostraciones contra el nuevo presidente, y con tiempo hubo demasiada confusión en el país que votaron al nuevo presidente y hasta lo encarcelaron, e instalaron a un tipo conocido como el Shah de Irán. Este hombre era tan corrupto, les dio el petróleo a las compañías de Inglaterra y a las compañías de los Estados Unidos, era brutal con su población que causó una revolución que apoderó a grupos que odiaban a los Estados Unidos por haber manipulado el país de Irán. Y sí es fácil ver por qué, pero también es importante saber que estas decisiones fueron hechas por ciertas personas en posiciones de poder, en secreto, lejos del conocimiento de los ciudadanos, o a través de la manipulación del conocimiento de los ciudadanos. Porque hasta nosotros somos engañados por el gobierno de los Estados Unidos en favor de las corporaciones ricas. Pero seguimos con Guatemala, y otra vez por la misma razón, en la misma manera, un nuevo presidente quiere poner a basta los monopolios que tienen las compañías de los Estados Unidos en Guatemala y regresar la prosperidad de la tierra a los guatemaltecos. Pero el CIA se pone a trabajar estableciendo una estación de radio para transmitir información falsa, les da armas a la gente exilada de Guatemala y bombardean partes del país para confundir a la gente y hacerlas pensar que la población está en guerra contra el presidente que nomás los quería ayudar. El presidente sabe que los Estados Unidos no va a parar, así que resigna y el nuevo presidente le da todo a las compañías de los Estados Unidos y hace sufrir a su gente. Todo porque los Estados Unidos ve cualquier intento de un presidente que quiera ayudar a su gente, muchas veces contra la crueldad de compañías de los Estados Unidos, como un acto de comunismo, que es malo y debe ser destruido sin usar el cerebro para pensar. En los años de los 60, muchas regiones de África se estaban liberando del control de poderes europeos. La República Demócrata del Congo eligió un líder democráticamente, nada malo al momento. Pero el Congo era un país con mucho uranio, y como los Estados Unidos y el URSS estaban en medio de la carrera nuclear, los Estados Unidos no querían que la posibilidad de que el URSS tomara control sobre el Congo, así que empezaron a manipularlo. Pagaban a gente para atacar al nuevo presidente, regaron mentiras y lograron sacar al presidente e instalar un presidente corrupto en favor de los Estados Unidos. El país fue explotado por compañías internacionales y sigue siendo explotado, excepto ahora es por el mineral que usamos en nuestra tecnología llamada cobalto.
Después de eso hubo un caso en la República Dominicana. Un dictador brutal es encargado, pero lo que causó a los Estados Unidos a intervenir es que hay la posibilidad de que el dictador quiere ser comunista. Y nomás por esa razón, lo sacaron, meten a un presidente que es en favor de los Estados Unidos y eso es lo único que les importa. Pero hay que mencionar a Haití. Este país fue odiado por ser la primera república africana establecida por esclavos africanos. Los Estados Unidos y Francia destruyeron cualquier esperanza para que este país pudiera prosperar, aunque ellos digan que no hicieron nada ilegal. Francia los ensilló con una deuda de guerra masiva después de haber robado las tierras de Haití de sus recursos y los Estados Unidos les negó la oportunidad de participar en el mercado libre, a pesar de que eran el mismo país, una república creada contra los imperios europeos. Por ser africanos y libres, los Estados Unidos les impuso un embargo a una isla que no tenía manera de sostenerse. Ahora seguimos con Vietnam. Todos los yanquis sabemos de Vietnam. Francia quería mantener Vietnam bajo su control, pero no podían, así que le pidieron a los Estados Unidos a que los ayudaran. El líder de Vietnam le escribió una carta a los Estados Unidos pidiendo ayuda contra Francia, porque los Estados Unidos, según, era un país que liberaban a los oprimidos y luchaban contra los imperios colonizadores. Pero no, los Estados Unidos ayuda a Francia y el país de Vietnam es dividido en dos. Los Estados Unidos no está feliz con el presidente de su mitad, así que empiezan a manipular la mitad del país, pero el nuevo líder que escogen es tan inepto causa a los Estados Unidos a una década de invasión que terminó con nuestra derrota. Y esta no será la última vez que eso pasa. Regresamos a las Américas, donde Brasil acaba de elegir un presidente libertino. Los Estados Unidos lo ve como un comunista, pero como ya había un líder para oponerlo, el CIA nomás manda unas naves de guerra a la costa de Brasil por si la oposición necesita ayuda. En Chile, el CIA hizo un buen trabajo votando al presidente e instalando un dictador para proteger los intereses de las compañías de los Estados Unidos, que cualquier persona que trate de investigar exactamente qué pasó no puede averiguar exactamente qué pasó. Pero con todo lo que ha pasado, cualquier persona puede deducir qué pasó con modales de reconocimiento. Regresamos a África, pero se me olvidó mencionar el país de Liberia. Cuando los poderes europeos estaban colonizando el continente de África, los Estados Unidos agarró una tierra en el este de África y lo nombraron Liberia. Iba a ser un país donde los Estados Unidos podía devolver a los africanos americanos que acababan de ganar su libertad después de la guerra civil en los Estados Unidos. Pero estos hombres liberados eran tan americanos que esclavizaron a la gente de Liberia y robaron el país, poniendo a prueba que el color de piel es una ilusión y todos somos verdaderamente iguales. Pero en los 80 los Estados Unidos dirigió su vista al país de Libia. El líder Muammar Gaddafi ya llevaba tiempo fundando grupos de terrorismo, pero cuando empezaron a haber pláticas de uniendo los países de Libia y Chad, los Estados Unidos vio eso como demasiado, así que empezó a manipular el país de Chad. Votaron al presidente, instalaron un presidente que causó una guerra civil en el país y los planes de unir los dos países fue abandonado. Para los Estados Unidos esa era lo único que les importaba, así que se fueron al país de Grenada, donde tenían un líder comunista. Los Estados Unidos instalan un líder a favor de ellos y se van al siguiente país. Panamá era controlado por el dictador Noriega, quien apoyaba a los Estados Unidos, quien tenía control sobre el canal de Panamá. Y por mucho tiempo todo estaba bien. Noriega era fiel a los Estados Unidos, pero poco a poco se fue zafando y después de que Noriega fuera cargado con narcotráfico en Florida y un ciudadano americano fue matado en Panamá, los Estados Unidos lo sacaron para meter a alguien igual de corrupto pero no tan zafado. El país de Panamá no tomaría control del canal hasta el año 1999 y ni siquiera 30 años después tienen otro criminal administrativo tratando de robarse otra vez el canal. Llegamos a Afganistán, el Vietnam de los mileniales. A finales del año 89, el URSS invadió Afganistán y los Estados Unidos apoyaron a los contrarios, gente que en el futuro establecerían el Talibán y el ISIS. Los contrarios ganan y los Estados Unidos se va pensando que todo está resuelto sin saber que tendrían que regresar a pelear contra las mismas gentes que armaron. Cuando los Estados Unidos regresa a Afganistán después del ataque de las Torres Gemela, también invaden a Irak para desechar a Saddam Hussein, el dictador que es derrotado y el país es dejado en ruinas. Grupos antiamericanos empiezan a tomar control con uno de ellos llamado ISIS, tomando mucho terreno en Irak, Afganistán y Siria.
Al pasar el tiempo, el grupo ISIS empieza a fallar. El Talibán vuelve a poder en Afganistán después de una guerra larga y costosa que no ganó los Estados Unidos, y en Irak el ambiente es tan corrupto que fanatismo religioso toma control del país y ha causado maldades como bajando la edad de consentir a 9 años. Que Dios ayude a todas las pobres niñas de ese país. Hoy también las atrocidades que los soldados de los Estados Unidos tuvieron que ignorar, que involucraban hombres de Afganistán esclavizando y violando a niños. Los Estados Unidos nunca ha sido el único poder malo en este mundo, pero sí ha sido un gran jugador en manteniendo los malos del poder. El último coup que los Estados Unidos empezó fue en Libia. Muammar Gaddafi era una mezcla de dictador y hombre de la gente, pero después de la primavera árabe, los Estados Unidos y OTAN sintieron como que ya era tiempo de votarlo, pero después, al último momento, los Estados Unidos decidieron que todo el gobierno tenía que ser desechado. El país fue dejado con un vacío de poder y el país se descendió a guerra civil, y no nos da importancia. Pero el país de los Estados Unidos no es inmune a la manipulación. Un ejemplo es cómo organizaciones de criminales y hasta gobiernos usan el espacio cibernético para robar literalmente más de $100 billones de la gente americana a través de fraudes, en algo que pasa cada año y en muchas maneras que el gobierno de los Estados Unidos no puede ayudarnos. Mucho del dinero que nos roban el gobierno no puede recuperarlo. Hasta ahorita mismo hay agentes extranjeros que nos están manipulando y robando y no podemos pararlos. ¿Suena familiar? En las elecciones del 2016, el presidente Putin de Rusia, según manipuló la información que los americanos estaban recibiendo para dividirnos y confundirnos con mentiras, igual como nosotros hemos hecho otros países. Y aunque sí pienso que lo hizo, en verdad no hubiera importado. Los americanos han perdido tanta fe en el gobierno de los Estados Unidos que un político profesional como Hillary Clinton no hubiera podido haber ganado. Los gringos están bien lavados del cerebro. Muchos pensaron que si los políticos profesionales nos están vendiendo a los billonarios, hay que elegir un billonario para protegernos de los políticos profesionales que nos venden. En verdad estamos en idiocracia. Si fuéramos a cambiar en la manera de nuestra civilización trabaja, tuviéramos que considerar el poder que tienen las compañías sobre nuestro mundo para prevenir un colapso de nuestro sistema. Muchas de las compañías que nos abusan y envenenan también sostienen nuestra civilización. Gente de Canadá y Groenlandia deben de tener cuidado porque aunque sus agencias de inteligencia puedan protegerlos de los Estados Unidos, hay la posibilidad de que Rusia o China traten de manipularlos en pensar que los Estados Unidos los están manipulando para dividirlos y debilitar más a los países del oeste. Sí es cierto que los Estados Unidos no tiene el derecho de mandar al mundo con un puño de fierro, pero no creo que las oligarcas de Rusia o el Partido Comunista de China van a ser opciones mejores. Hay que mantener el mundo con libertad y justicia. Estos tipos de gobiernos que manipulan otras naciones también manipulan a su gente. Nosotros, americanos, lo sabemos dolorosamente. Entre malos actores en el gobierno y compañías como McKinley o United Health Insurance o firmas de capital privado nos están mintiendo, robando y abusando las compañías americanas y tenemos que defendernos y defender al mundo. Porque de todos los países corruptos que la gente tiene que batallar, nosotros somos los que tenemos la mejor oportunidad de triunfar contra los plutócratas.